Shalom, sea la paz para cada una de las personas que va a ver este video. Yo los bendigo en el nombre poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Reciba el Espíritu Santo en su vida, ese espíritu de consejo, ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de valentía. Amado Padre Celestial, primeramente nos ponemos a cuentas contigo. Desciende con tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, danos discernimiento, guíanos, Padre bendito. Queremos conocer la verdad, así como dice Juan 8:32. Conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Aleluya, Padre bendito, susténtanos, amado Padre, susténtanos, guíanos por sendas de justicia. Ponemos todo delante de tu presencia. Ven, bautízanos, llénanos con tu Espíritu Santo. Reprendemos todo espíritu que no sea digno de tu gloria, que quiere interferir para hacer llegar las buenas nuevas del Evangelio a los confines de la tierra. Padre bendito, que este mensaje llegue a todos los cargados y a todos los trabajados. Amén, amén. Soporte a la obra de Dios, amado hermano, dándole like. Si este video es de gran bendición. Hoy vamos a hablar acerca de la creación de Génesis. Como tal, dice la palabra Génesis, Biblia, Kadosh Israelita Mesiánica, es la fuente que vamos a utilizar. Dice Parashá. ¿Qué significa Parashá? Significa porción, la porción de la Torah. Bereshit, que es creación. Dice, en el principio, Elohim, Aleph, Taf. ¿Qué significa Aleph? Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo, que significa el principio. Taf, que significa el final. Entonces, creó los cielos y la tierra. Entonces dice Elohim, Aleph y la Taf, creó los cielos y la tierra. La tierra estaba invisible y sin terminar. La oscuridad estaba sobre la faz del abismo y el ruach de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces Elohim dijo, sea la luz, y hubo luz. Y Elohim vio que la luz era buena, y Elohim dividió la luz de la oscuridad. Elohim llamó a la luz día, y la oscuridad llamó noche. Así que hubo noche y hubo mañana un día. Elohim dijo, sea el firmamento en medio del agua, se divide el agua del agua. Elohim hizo el firmamento y dividió el agua debajo del firmamento y sobre el firmamento, así como fue. Elohim llamó al firmamento cielo, Shamayim, que se le conoce como en hebreo Shamayim, y Elohim vio que era bueno, así que fue la noche y la mañana del segundo día. Elohim dijo, el agua que está bajo el cielo, sea reunida junta en un lugar, y la tierra seca aparezca, y así es como fue. Y el agua cual estaba debajo del cielo fue reunida en sus lugares, y la tierra seca la reunión junto del agua, él llamó mares, y Elohim vio que era bueno. Elohim dijo, produzca la tierra hierba, que lleve cera de su tipo y de su semejanza, y árboles de fruta, cada uno produciendo su propia cera que lleve fruto en la tierra, y así es como fue. La tierra produjo hierba que produjo su propia cera de su tipo y de su semejanza, y árbol produciendo su propia fruta que llevó cera de su tipo sobre la tierra. Y Elohim vio que era bueno. Así que fue la noche y fue la mañana un tercer día. Elohim dijo, sea las luces en el firmamento del cielo para dar luz sobre la tierra, para dividir el cielo de la noche, sean por señales para estaciones, días y años, y sean para luces el firmamento del cielo para dar luz a la tierra, y así es como fue. Elohim hizo dos grandes luces, la mayor para regir el día y la luz menor para regir la noche y las estrellas. Elohim las puso en el firmamento del cielo para dar luz a la tierra, para regir sobre el día, para regir y sobre la noche, y para dividir la luz de la oscuridad. Y Elohim vio que era bueno. Así que fue la noche y fue la mañana un cuarto día. Elohim dijo, pulule el agua con enjambre de seres vivientes y las criaturas con alas que vuelan sobre la tierra en el firmamento abierto del cielo. Y así fue. Elohim creó las grandes criaturas del mar y toda cosa viviente que se arrastra. Así que el agua pululaba con toda clase de ellos,
y fue toda clase de criatura que vuela, y Elohim vio que era bueno. Aleluya. Entonces Elohim bendijo diciendo: sean fructíferos, multiplíquense y llenen el agua de los mares y multiplíquense la tierra. Así que fue de noche y fue la mañana un quinto. Elohim dijo: la tierra produzca cada clase de ser viviente, cada clase de ganado, animal que se arrastre y bestia salvaje, así como fue. Elohim hizo cada clase de bestia salvaje, cada clase de ganado y todas las clases de animales que se arrastran por el suelo, y Elohim vio que era bueno. Entonces Elohim dijo: hagamos a la humanidad a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y reinen sobre todos los peces en el mar, las criaturas que vuelan en el cielo, los animales, y sobre toda la tierra, y sobre toda criatura que se arrastre en la tierra. Así que Elohim creó al hombre a la imagen de Elohim, lo creó macho y hembra, él los creó. Entonces vemos cómo en el principio de la creación Bereshit habla acerca de Dios, cómo fue formando, cómo fue estructurando todo en la tierra. Al principio él se movía sobre las aguas, él no había luz, amados hermanos. Entonces Elohim dijo: hágase la luz, y se hizo la luz, porque él veía que esto fue bueno. Él fue creando a todas las bestias, él creó a todas las bestias mamíferas, él creó las aguas, él creó, amados hermanos, todos los animales, todas las frutas. Entonces primeramente él creó toda clase de ganado, todo animal salvaje, él creó todo, amados hermanos, toda bestia. Entonces él creó todo animal que se arrastra por el suelo. Entonces él dijo: vamos a hacer a la humanidad conforme a nuestra imagen, conforme a la imagen de Dios. Es cuando entonces Dios creó. Así que dice la palabra en Génesis 1, versículo 27, así que Elohim creó al hombre a la imagen de Elohim, lo creó macho y hembra, él los creó. Él creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Después de que él ya había creado todos los animales, de que ya había habido luz sobre la tierra, de que ya había creado todos los animales mamíferos, bestias salvajes, de que ya había creado la tierra para que produciera todo ser viviente. Entonces dice en versículo 28, Elohim los bendijo diciendo: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométala, tengan dominio sobre los peces de los mares y las criaturas que vuelan en el cielo, y todo ganado y toda la tierra y toda criatura viviente que se arrastra en la tierra. Entonces Elohim dijo: miren por toda la tierra, yo les doy como comida toda planta que lleve cera y todo árbol con fruto que lleve cera. Entonces vemos como Dios ya le decía al hombre, creó al hombre a imagen, a macho y hembra. Ya les empezaba a dar instrucciones, amados hermanos, de lo que ellos debían de comer y de lo que no deberían de hacer. Entonces, yo les doy como comida toda planta que lleve cera, y todo árbol con fruto que lleve cera, y a todo animal salvaje de la tierra, y a las criaturas que vuelan en el cielo, y a toda criatura que se arrastre en la tierra, en el cual hay el aliento de vida, les estoy dando como comida toda clase de planta verde. Y así como fue. Elohim vio que todo lo que había hecho ciertamente era bueno, muy bueno. Así que fue la noche y fue la mañana, un sexto día. Aleluya. Entonces recordemos que Dios creó todo, amados hermanos. Entonces en Génesis 2 capítulo 1 dice: así los cielos y la tierra fueron terminados junto con todos ellos. En el sexto día Elohim terminó con sus trabajos, los cuales él había hecho. Así que él descansó en el séptimo día de todos sus trabajos que él hizo. Entonces Dios creó la tierra en 6 días. Él creó al hombre, hembra, macho y hembra, creó todo animal, creó toda planta, creó la tierra, el suelo, los mares, todo el agua que estaba debajo de los cielos, la creó, la formó en un solo lugar.
Entonces vemos, dice la palabra, en el sexto día Él creó todo y al séptimo día descansó. Es el día que Él descansó por crear todos los trabajos que Él hizo. Elohim bendijo el séptimo día y lo separó como Kadosh, porque en ese día Elohim descansó de todos sus trabajos que Elohim había comenzado a hacer. Aquí está la historia de los cielos y la tierra cuando fueron creados en el día que Yahweh Elohim hizo la tierra y los cielos. Versículo 5. Todavía no había árbol silvestre en la tierra y ninguna planta silvestre aún había brotado, porque Yahweh Elohim no había causado que lloviera sobre la tierra y no había un hombre para trabajar en el suelo. Entonces dice, Dios ya había creado todo, mas sin embargo, para que pudiera brotar todo árbol, todo lo que Él había creado, pues no había llovido todavía, amados hermanos, no había llovido para que se desarrollara y para que brotara toda hierba silvestre, todo árbol. Entonces Yahweh Elohim todavía no había causado que lloviera sobre la tierra y no había un hombre para trabajar en el suelo, pero surgió una fuente que subía de la tierra y regalaba la superficie completa de la tierra. Aleluya, de la tierra. Entonces Yahweh Elohim formó al hombre hebreo que fue Adán, la creación, el primer hombre viviente que fue Adán. Entonces del polvo de la tierra hebreo Atmak y sopló sobre su rostro el aliento de vida y el hombre se convirtió en un alma viviente. Entonces vemos cómo Dios convirtió a un hombre en un alma viviente primeramente, porque él veía que no había un hombre que trabajara las tierras y que trabajara todo lo que Él había creado. Entonces por eso Él creó al primer ser viviente. Yahweh Elohim plantó un paraíso hacia el este, el Edén, que es el Gat Edén, que es en el paraíso. Allí puso al hombre el que había formado. De la tierra Yahweh Elohim causó que creciera todo árbol hermoso a la vista y bueno para comer, y el árbol de la vida, amados hermanos, en el medio del paraíso, y el árbol del aprendizaje del conocimiento del bien y el mal. ¿Qué es el árbol de la vida? Como tal, el árbol de la vida pues es el árbol del conocimiento, es el árbol del bien y el mal. Como dice la palabra, el árbol es del bien, el árbol del conocimiento es del bien y el mal. Entonces, versículo Génesis 2, versículo 10, un río salía del Edén para regar el jardín y de ahí se dividía en 4 corrientes. El nombre de la primera es Pishón, circula por toda la tierra de Jávila donde hay oro. El oro de la tierra es bueno, también hay carbuncio y la piedra de esmeralda. El nombre del segundo río es Gijón, circulaba por la tierra de Cush. El nombre del tercer río es Tigres, Edequén, es el que fluye hacia el este de Ashur. El cuarto río es Eufrates. Entonces vemos aquí a los 4 ríos más importantes, amados hermanos. El río el Tigris, que fluye hacia el este de Ashur. El cuarto río es Eufrates. Carbuncio, que es la piedra de esmeralda. El segundo río es Gijón. Y entonces vemos aquí a los 4 ríos que Dios formó. Y Yahweh Elohim tomó al hombre cual había formado y lo puso a él en el jardín del Edén de Elicia para cultivarlo y para cuidarlo. Vemos el plan de Dios con el hombre, amados hermanos, con un hombre, con un ser viviente. Vemos cuál era el principal y el fundamento de Dios crear al hombre, porque Él creó a la tierra, primeramente la tierra. Entonces, si todo ser viviente, Él formó las aguas, las dividió las aguas para que se formasen en un solo lugar, creó todo animal salvaje, pero no había en ese momento, no había quien trabajara la tierra. Entonces dice, Génesis 2, versículo 17, pero del árbol del aprendizaje y el conocimiento del bien y el mal, de este tú no comerás, porque en el día que tú comas de él será cierto que tú morirás. Yahweh Elohim dijo, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos para él una compañera apropiada para que nos ayude. Entonces ahí vemos, amados hermanos, Dios creó primero al hombre. A imagen y semejanza de Dios se creó el hombre primero, un ser viviente. ¿Para qué? Para que trabajara lo que Dios había construido en el Gat Edén,
puso todo sobre él, amados hermanos, puso todo sobre el hombre, todos los recursos. Entonces vemos cómo Yahweh empieza a dar órdenes para puedes comer libremente todos los árboles en el paraíso, pero el árbol del aprendizaje y el conocimiento del bien y el mal no comerás. Entonces Yahweh dijo, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos para él una compañera apropiada para que lo ayude. Así que del suelo Yahweh Elohim formó todo tipo de animal salvaje y toda criatura que vuela en el cielo, y él los trajo al hombre para ver lo que le llamaba, lo que el hombre llamará a cada criatura viviente, ese habría de ser su nombre. Así pues, el hombre dio nombres a todo ganado de cría, a las criaturas que vuelan en el cielo y toda bestia salvaje, pero a Adán no fue hallada una compañera apropiada para él. Entonces Yahweh Elohim trajo un trance sobre Adán, y él durmió, y él tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar donde había tomado la costilla. De la costilla que Yahweh Elohim había tomado del hombre, él hizo una persona mujer, y él atrajo a la persona hombre. Adán dijo, este es el hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer hebreo Shak, porque ella fue sacada de su hombre hebreo Ish. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y permanecerá con su esposa, y ellos serán una sola carne. Ellos estaban ambos desnudos, el hombre y su esposa, y no estaban avergonzados. Aleluya. Entonces vemos, amados hermanos, cómo Dios, aleluya, pues cómo Dios creó todo, Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Luego dijo Dios que no era buena idea que el hombre estuviera solo. Entonces en un trance, cuando Adán estaba en un trance, él sacó de su costilla y creó a la mujer, él creó a la mujer. Entonces, porque ella fue sacada de su hombre, entonces empieza, Dios Yahweh dice que cuando el hombre, por esto dejará a su padre y a su madre y permanecerá con su esposa, y ellos serán una sola carne, se unirá, hombre y mujer se unirán y serán una sola carne. Ellos estaban desnudos, el hombre y su esposa no estaban avergonzados. ¿Por qué no estaban avergonzados? Porque todavía no conocían el mal. Cuando Dios les decía, de estas frutas podrás comer, excepto del árbol del aprendizaje, del conocimiento del bien y el mal, no podrás comer. Entonces vemos cómo se desarrolla la parábola, amados hermanos, cómo se viene desarrollando la creación, y cómo Dios es grande, amados hermanos, cómo Dios es infinito y empieza a crear toda imagen y semejanza de él. Entonces Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios, tanto como a la mujer. Él creó todo ser viviente, Él creó toda planta silvestre, Él creó todo lo que existe, amados hermanos, en este mundo. Aleluya, amados hermanos. Entonces, ahí está el principio de la creación. Vamos a continuar con este tema. Nos quedamos en el versículo 2, Génesis 2. Vamos a continuar más adelante con el versículo 3, Génesis 3. Entonces, aleluya, gloria a Dios, sea bendecido, yo lo bendigo en el nombre de Yahshua HaMashiach, reciba el Espíritu Santo, que así sea, amén, amén. Amados hermanos, soporten a la obra de Dios dándole like, y sobre todo vamos a expandir nuestra visión y vamos a escudriñar las Escrituras, amén, amén, aleluya.